Bueno, ese es uno de los casos más relevantes. Relevante lo uso aquí en el sentido no necesariamente de taquillero, de que haya tenido un impacto social muy importante, por ejemplo, como puede ser la sentencia de aborto, ¿no? O la sentencia de matrimonio igualitario. Eso ha tenido un impacto social muy importante, pero este otro ha tenido un impacto más técnico, más para juristas, ¿no? Porque es un tema más complicado de saber si se puede hacer un control constitucional con todo el bagaje, con toda la apertura que el artículo primero ordena y establece con relación al ámbito internacional, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, o no, o si está restringido de alguna manera por la Constitución, ¿no? Ese debate de hasta dónde llega, permíteme ponerlo en esos términos, de qué tamaño, es una pregunta, de qué tamaño es la bolsa de los derechos humanos reconocidos por el artículo primero constitucional, el tema del bloque, y por otro lado, cómo operar con ese tema del bloque. Son dos preguntas diferentes. Y las dos preguntas fueron discutidas en la contradicción de tesis. En cuanto a la primera, claro, lo que pasa es que las preguntas se mezclaron. ¿Sí? Para poder responder la primera pregunta, ¿de qué tamaño es la bolsa? ¿Se explicó? Los señores ministros y ministras dijeron, la medida de la bolsa la da el propio artículo primero. Y el artículo primero habla de una excepción, ¿no? No establece que los derechos sean cualquier tipo de derecho, sino que es una limitación. Y establece, salvo los que estén positivamente o expresamente restringidos, fue la lectura que hizo la Corte, ¿no? Los que estén restringidos por la propia Constitución no entrarán o prevalecerán en caso de duda con relación a otros derechos pertenecientes a esa imaginaria bolsa de derechos. Es decir, ¿cómo se mide la bolsa? A partir de las restricciones. Eso fue lo que la Corte resolvió. Muchos académicos y muchos juristas prácticos y teóricos reaccionaron ante esta respuesta porque, al ser una interpretación del propio artículo primero, algunos alegaban que la interpretación estaba de alguna manera matando el espíritu de la reforma. Sé que para algunos resulta metafísico hablar de espíritu, vamos a llamarle finalidad, propósito, última ratio, razón subyacente de la reforma, era hacer crecer la bolsa de derechos, que no nos quedáramos con la lista, números clausus de nuestra Constitución, sino que le pudiéramos ampliar, siempre con el pro personal, para poder elegir, con el gran repositorio de derechos humanos que se supone que está contenido en todos los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, ¿no? Esta suma a cualquier ser humano racional le supone un beneficio. Nadie puede decir que eso es un perjuicio. Si tienes una lista chica o una lista grande de derechos, cualquiera con sentido común diría, prefiero la lista grande de derechos que la lista chica de derechos. Ese tema en principio no parecía complicado. Insisto, la pregunta 2 es de cómo medimos la bolsa, es la que a la gente le pareció contraintuitivo, porque dicen algunos críticos de la sentencia, de la resolución de la contradicción de tesis, al haber pensado en restricciones, lo que hicieron fue eliminar esta razón, esta finalidad, frenar la finalidad de que la bolsa creciera, porque parece que el constituyente quiso que la bolsa creciera, y parece que la voluntad de los ministros de la Corte es que no creciera, o que creciera menos, porque lo mandaba la propia Constitución, ¿me explico? Pero por otro lado, los que están de acuerdo con la resolución es que se está por lo menos tratando de preservar el principio de supremacía constitucional, porque si no tuviéramos ninguna medida para ver de qué tamaño es la bolsa de los derechos, entonces parecería que estamos renunciando al principio de supremacía. Porque si la Constitución, permítanme ponerlo en palabras vulgares, si la Constitución no pinta nada en el tamaño de la bolsa, entonces, ¿qué supremacía tiene nuestra Constitución? Los ministros que pusieron en la mesa de discusión la idea de restricción lo hicieron con la finalidad, creo yo, de salvaguardar la supremacía. No de achicar la bolsa ni estar en contra de los derechos, no, sino de
darle sentido, en ese sentido, en esta cuestión de coherencia, darle sentido al principio de supremacía constitucional. Porque entonces, ¿cómo podemos decir que la Constitución es suprema? ¿Me explico? Si el artículo primero, yo sé que está en el 133 y en el artículo primero, hay que combinar los dos artículos. Si el artículo primero dice, son todos los derechos de los tratados internacionales y estos, entonces con sentido alguien dice, bueno, entonces si así obedecemos el artículo, entonces ¿qué sentido tiene que nuestra Constitución sea la suprema? Para que siga siendo suprema en el orden jurídico nacional, porque no estamos en un monismo, es un dualismo claramente, tenemos que darle algún lugar a la Constitución. Por lo tanto, extrajeron esa herramienta de esa interpretación de las restricciones y se dice, hágase una lectura caso por caso de cada situación y entonces el operador jurídico vea si efectivamente un derecho que pertenece al orden internacional o que está en un tratado internacional, perdón, es aplicable, no está prohibido, no está restringido, porque si lo está, al primero que hay que hacerle caso es al constituyente permanente y al constituyente originario, ¿no? Sí. Esa es un poco la discusión. Entonces, como en todas las cuestiones difíciles, no es blanco y negro. Yo no puedo decir como académico, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los 93. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. ¿Me explico? Sí. Y bueno, sería mi comentario al respecto.